Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de aritmética con los chicos de cuarto de secundaria. El tema que vamos a ver es numeración parte 2. Vamos a ver ahora la representación general de un número. Por ejemplo, tenemos un número donde tiene varias cifras. En este caso puede tener un número indeterminado de cifras donde n se va a representar una base y acá hay una barra. Tener presente que la cifra máxima que puede tomar cada letra de aquí, del numeral, tiene que ser 1 menos que la base. Y la cifra mínima tiene que ser 0. A la cifra también se le puede mencionar dígitos. Base de un número. Tenemos un numeral ABC de base n. Tener presente que ese n tiene que pertenecer a los enteros y a su vez tiene que ser mayor o igual a 2. Si los valores de n son infinitos, puede ser 2, 3, 4, así, puntos suspensivos. Otra característica que tenemos es que si yo represento a un numeral de base 10, no es necesario colocar la base 10, simplemente se coloca el mismo numeral, ya no se coloca la base. Eso quiere decir que los números con los que trabajamos, que no tiene base, es en base 10. Tener también presente que los numerales que puede tomar un número con cierta base, por ejemplo ABC de base 3, los números que pueden tomar siempre tienen que ser 1 menos que la cifra. En este caso C toma desde 0, 1 y 2. Lo mismo que con B, 0, 1 y 2. En el caso de A, los valores que puede tomar A simplemente son de 1 hasta 2. Eso es cuando es base 3. Por ejemplo, base 7, los valores que puede tomar la cifra ABC. Por ejemplo, C toma desde 0 hasta 6. B también va a tomar de 0 a 6. En el caso de A, va a tomar de 1 a 6, siempre 1 menos que la base. Tener presente que las cifras tienen que ser menores que la base. Principios de un sistema de numeración. Por ejemplo, si tengo el numeral ABC de base n, donde n es la base, se cumple que n pertenece a los números enteros y a su vez también esto tiene que ser mayor a 1. Si ABC de base n, donde ABC son llamados cifras o dígitos, siendo ABC diferentes y menores a la base. Tener presente eso. A mayor número de cifras le corresponde una menor base y a menor número de cifras le corresponde una mayor base. O sea, si tengo ABC de base n, que eso es igual a DEFG de base m, observo que acá tiene 4 cifras y aquí 3. Entonces, como veo que este numeral es mayor que esto, la base sucede lo contrario. Este n va a ser mayor que m. Se cumple que n es mayor que m. A menor valor aparente la base es mayor y a mayor valor aparente le corresponde menor base. Por ejemplo, tengo 1,05 de base n y 1,47 de base m. Yo observo que 1,47 es mayor que 1,05. En las bases sucede lo contrario. Si esto es mayor, que este numeral es mayor que él, en este caso n va a ser mayor que m. Entonces se cumple que n es mayor que m. En resumen, puedo decir si ABC es de base n igual a PQR de base m. Si ABC es mayor que PQR, entonces voy a decir que n es menor que m. Pero si sucede lo contrario, ABC es menor que PQR, sucede que n va a ser mayor a m. Tener presente eso. Cambio de base. Generalmente cuando cambiamos de base tenemos que convertir a base 10 y una vez que tenga la base 10 convertir a la base que nos piden. En este caso convertimos de base n a base 10. Usamos la descomposición polinómica. Tenemos un numeral de base n y acá lo descomponemos. Sería a multiplicado por la base n elevado a un exponente de acuerdo a las cifras que están a la derecha de dicho número. En este caso de a hay 3 cifras, entonces sería n a la 3. Luego b elevado a la n y los exponentes empiezan a disminuir. Será b por n al cuadrado más c por n a la 1 más d. Ejemplo, 243 de base 5. Eso va a ser igual a 2 por 5 elevado en este caso al cuadrado más 4 por 5 más d. Desarrollando eso sería 73. Yo puedo decir que 243 de base 5 es igual a 73 de base 10. De la misma forma, 1342 de base 6 va a ser igual a 1 por 6 al cubo, más 3 por 6 al cuadrado, más 4 por 6, más 2. Desarrollando eso sería 350. Tenemos la descomposición polinómica por bloques. En este caso podemos agarrar de 2 o de 3 numerales. En este caso tengo que AB de base n. Agarramos de 2 en 2, tendría que AB de base n por la base n elevado a la cantidad de cifras que están a la derecha. Como estoy agarrando AB,
Después de ese AB hay dos cifras, sería n al cuadrado. Más AB, las dos últimas cifras de base. Si tengo 6, agarraría de 3 en 3, tendría ABC de base n por la base n elevado a la cantidad de cifras que hay a la derecha. En este caso, como estoy tomando ABC, ahí después de eso hay 3 cifras, sería n al cubo, más el último ABC de base n. Tenemos acá un ejemplo. Tenemos 203, 203, 203 de base 5. Eso sería igual, su composición por bloque sería 203 de base 5 por 5 elevado a la cantidad de cifras. Acá hay 6 cifras. Sería 5 elevado a la 6. Luego sería 203, o sea, el número que está acá en el medio, de base 5 por 5 elevado al cubo. Y al final 203 de base 5. Así viene a ser la descomposición polinómica en bloques. Luego, una vez que tengo en base 10, lo tengo que convertir a la base que yo quiero, en este caso m. Y se usa divisiones sucesivas. Del ejemplo anterior, o sea, del 73 lo vamos a convertir a base 5. Hacemos división sucesiva. Dividimos 73 entre 5, sale 14 con residuo 3. Ese 14 va a seguir dividido entre 5. 14 entre 5 sería 2 con residuo 4. Cuando este cociente ya no se puede dividir, termina la división. Entonces comienzo a contar de derecha a izquierda. Tomaría 2, 4 y 3. Entonces 73 es igual a 2, 4 y 3 de base 5. Por ejemplo, quiero convertir 350 a base 6. Divido. Sería 350 entre 6. Sería 58, residuo 2. 58 entre 6. Sería 9, residuo 4. Y 9 entre 6 sería 1, residuo 3. Como ese 1 ya no se puede dividir entre 6, ahí termina la división. Contamos de derecha a izquierda. Sería 1, 3, 4 y 2. 350 es igual a 1, 3, 4 y 2 de base 6. Y como te puedes percatar, estos son los mismos valores. Lo de aquí también está acá. Es la forma de hacer un cambio de base. Tenemos otro método que viene a ser el método de Ruffini. Por ejemplo, me dicen convertir 215 de base 6 a base 10. Este método se usa para convertir a base 10. Entonces colocaría 2, 1 y 5 y la base que es en este caso 6, y aplico Ruffini, en este caso 2 baja y multiplico 2 por 6, 12, 1 más 12, 13, 13 por 6, 78, 5 más 78, 83. Entonces yo puedo decir que 2, 1, 5 de base 6 es igual a 83 en base 10. Es un método de Ruffini que se puede aplicar igual que la descomposición polinómica. Entonces acá tenemos algunos ejercicios que se va a desarrollar. En total 6 ejercicios. Su respectiva tarea de la página 37, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, lo que corresponde tarea para la casa. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice hallar la suma de A más B más C más D más E y más N. Y me dan esta igualdad. Vamos a desarrollar esto. A mí me dicen que 201 de base 3 es igual a B, C, D de base N. Para desarrollar esto hay que recordar algo. Por propiedad, yo voy a decir que si si comparo los numerales, en este caso 201, voy a percatar de 201 y el numeral A, B, C, D. ¿Qué observo aquí? Yo observo aquí que acá tengo 5 cifras y acá hay 3. Entonces puedo decir que este numeral va a ser igual a 201. Y si cumple esto, los bases sucede lo contrario. En este caso 3, con n va a salir lo contrario. Si este numeral es mayor que 201, entonces la base va a ser mayor que n. Eso es por propiedad. Yo también recordar que la base tiene que ser mayor o igual a 2. Entonces, como n es mayor o igual a 2, pero a su vez es menor que 3, entonces yo puedo decir que n va a ser igual a 2. Entonces ya sabemos cuánto vale n. Entonces tendría el numeral 201 de base 3 va a ser igual a B, C, D y E de base 2. Entonces lo que voy a hacer es este numeral lo voy a convertir a base 2. Primero vamos a descomponer, luego vamos a dividir. Entonces tenemos
201 de base 3. Esto va a ser igual a 2. Por descomposición polinómica sería por 3 elevado al cuadrado más 0 por 3 más 1. Esto desarrollando va a ser igual a 19. Ya tenemos ese número en base 10. Ahora lo que vamos a hacer ahora es convertirlo a base 2. Como hacemos por las divisiones sucesivas. Sería 19 entre 2. Recuerda que vamos a convertir a base 2. Entonces dividimos entre 2. 19 por 2 sería a 9 y acá residuo 1. Sigamos. 9 entre 2 sería 4 y residuo 1. Sigamos dividiendo entre 2. Sería acá 2 y acá el residuo es 0. Sigamos dividiendo, sería 2, acá 1 y el residuo es 0. Como ya no se puede dividir, yo puedo obtener ahora el numeral. El numeral sería 1. Tener presente que se toma estos números acá con su respectivo residuo. Entonces el número sería 1, 0, 0, 1 y 1. De base 2. Tener presente que se toma de derecha a izquierda. Entonces, ya tengo 201 de base 3, voy a convertirlo a base 2. Entonces tendría que 1, 0, 0, 1, 1 de base 2. Esto va a ser igual a B, C, D y E de base 2. Entonces yo puedo decir que A va a ser igual a 1, B y C son iguales, que va a ser igual a 0, y D y E, D con E también es igual a 1. A mí ¿qué nos piden? Nos piden A más B más C más D más E y más N, donde A vale 1, más B y C valen 0, sería 0 más 0, más D que vale 1, y más C también que vale 1, que es más. Y más N, que N valía 2. Sumando esto, va a salir igual a 5. Entonces, esa es la respuesta en la número 1. Ejercicio número 2. Me piden hallar A más B más C más 2 y me dan esta igualdad. Entonces vamos a desarrollar a partir de esa igualdad. Tengo 3, 2, 4, el numeral 3, 2, 4 de base 3 igual a ABC de base 6. Entonces quiere decir que esto lo voy a igualar a una base 6, o sea, lo voy a convertir a base 6. Primero convierto a base 10 por descomposición polinómica y luego lo convierto a base 6 por divisiones sucesivas. Entonces vamos a descomponer. Tendría que 3 sería 3 por, acá hay que hacer una corrección, chicos. Acá no es base 3, acá es base 5. Ya, vamos a desarrollar eso. Entonces, por descomposición polinómica, sería 3 por 5 elevado al cuadrado, más 2 por 5 más 4. Todo esto es igual a A, B, C de base 6. Acá desarrollando sería 25 por 3, 75, más 2 por 5, 10, más 4. Todo esto es igual a ABC de base 6. Sumando todo eso sería igual a 89. Igual a ABC, el numeral ABC de base 6. Ahora ese 89, que es base 10, lo vamos a convertir a base 6. En este caso por divisiones sucesivas. Yo tendría 89, lo voy a dividir entre la base que quiero, que es 6. Sería por 14. Residuo me va a salir 5. Sigo dividiendo entre 6. Sería 2. Residuo me va a salir 2. Como ya no puedo dividir 2 entre 6, ahí termina. Entonces, el numeral me va a salir de la siguiente forma. Recuerda que se toma estos valores de aquí, los residuos, con el último cociente. Entonces sería 2, 2, 5. Eso está representado en base 6. Entonces, igualando, tendría que 2, 2, 5 de base 6 va a ser igual a ABC de base 6. Entonces yo puedo decir que el valor de A va a ser igual a 2, el valor de B va a ser igual a 2 y el valor de C va a ser igual a 5. Pero a mí, ¿qué me piden hallar? Nosotros nos piden hallar A más B más C y más 2, donde A vale 2,
B vale 2 y C vale 5. Todo esto más 2. Entonces, sumando, sería 2 más 2 más 2, sería igual a, y más 5 sería igual a 11. Esa es la respuesta en la número 2. Ejercicio número 3. Me dice, convierte el número mayor de 4 cifras del sistema escenario al sistema nonario. Entonces, me dan un número, sea el número, un número de, me dicen de 4 cifras. O sea, voy a colocar A, B, C y D. Me dicen que esté en el sistema escenario, o sea, de base 6. Me dicen que hay que convertir el sistema nonario, pero me dicen que el mayor número. Entonces yo tengo que tener presente aquí que eso tiene que ser el mayor número en el sistema escenario. Me piden el mayor número en el sistema escenario. Por ejemplo, tenemos que ver cuál es el número de 4 o el mayor número de 4 cifras que esté en el sistema escenario. Tener presente algo, que las cifras que están aquí, tanto A como B, como C y como D, esos valores tienen que ser siempre menor a la base, que en este caso es 6. Entonces, para que este número o este numeral sea el mayor posible, tanto el A, B, C y D tienen que tomar un número que no sea mayor a 6 ni igual a 6. El máximo número que pueden tomar tanto A, B, C y D es el número 5. Entonces yo voy a decir que al máximo número que pueden tomar va a ser que A tiene que ser tanto igual a B, tanto igual a C, tanto igual a D. Y el máximo número que van a tomar ellos debe ser 5. Entonces yo puedo decir aquí que este número se convierte de la siguiente forma. Sería 5, 5, 5 y 5 de base 6. Es el mayor número que puede tomar el sistema en base 6. Entonces, una vez que ya tengo el mayor número que se puede tomar en el sistema escenario, vamos a convertirlo al sistema nonario. Primero por descomposición polinómica. Sería 5 por 6, la base 6 elevado al cubo. Más 5 por 6 elevado al cuadrado. Más 5 por 6 elevado a 1 que yo no pongo. Y luego al final más 5. Vamos a desarrollar esto. 5 por 6 al cubo sería 1080. 5 por 6 al cuadrado, que es 36, sería 180. 5 por 6, 30, más 5. Entonces, esto va a ser igual a 1295. Una vez que ya tengo en el base decimal, en la base 10, lo voy a convertir a la base que yo quiero, que es nonario, que viene a ser 9. Entonces, por divisiones sucesivas, sería 1295. Todo esto lo voy a dividir entre la base que quiero, que es 9. Multiplicando por 143, me va a salir residuo 8. Ahora 143 lo voy a seguir dividiendo entre 9, sería por 15, me va a salir residuo 8. Luego el 15 lo divido entre 9 y me va a salir, ahora 9 sería por 1, me queda de residuo 6. Entonces, una vez que he hecho las divisiones sucesivas, recuerda que este 1 ya no puedo dividir entre 9, ahí termina. Los valores que tomo van a ser el último cociente con los residuos. Entonces el número sería 1, 6, 8 y 8. Va a ser de base 9. Entonces, yo puedo decir aquí que el número 5555, o sea, el mayor número de 4 cifras en el sistema escenario, va a ser igual a 1688 en el sistema nonario. O sea, ya lo convertí al sistema nonario. Entonces, eso va a ser la respuesta en la número 3. Ejercicio número 4. Me dice, calcular n, se me piden hallar el valor de n, si el mayor número de 3 cifras, me habla un número de 3 cifras, sea un número de 3 cifras, que lo voy a representar con A, B y C.
número de 3 cifras de base n, me dicen que es de base n, se representa en base 5 como 4021. O sea, ese número, o sea, A, B, C de base n, se representa como 4021 de base 5. Me piden hallar el valor de n. Vamos a desarrollar ahora eso. Ahora, como acá me dan una igualdad entre dos numerales, tener presente algo, que el número ABC con el número 4021, yo observo aquí que este número de 4 cifras siempre va a ser mayor a un número de 3 cifras. Y entonces, con las bases sucede lo contrario. Si acá es base n y acá es base 5, en este caso n va a ser mayor a 5. A mí me dicen que este número es el mayor posible. O sea, para que sea el mayor posible tiene que ser 1 menos que la n. Entonces, yo voy a decir aquí que los máximos valores tanto de A igual a B igual a C. O sea, el mayor número siempre va a ser 1 menos que la base. En este caso, si es n, va a ser eso igual a n menos 1. Entonces, reemplazando, tendría que A vale n menos 1, B también va a ser n menos 1 y C también va a ser n menos 1. Todo eso de base n. Esto va a ser igual a 40, 2, 1 de base 5. Una vez que ya sé cuál es el mayor número de 3 cifras de base n, vamos a desarrollar ahora eso. El 4021 de base 5 lo voy a convertir a base 10. Y esto también lo voy a descomponer. Entonces ambos vamos a hacerlo de descomposición polinómica. Tendría que n menos 1 multiplicado por la base n, en este caso elevado al cuadrado, más n menos 1 multiplicado por n, más n menos 1. Esto también vamos a hacer descomposición polinómica. Tendría 4 por 5 elevado al cubo, más 0, que ya no lo pongo, más 2 por 5, esto sería más 1. Yo observo aquí n menos 1 al cuadrado, n menos 1n, más n menos 1. Observo que todos tienen n menos 1, entonces voy a factorizar esto. Tendría que n menos 1, factorizando me quedaría n al cuadrado, más n, en este caso más 1. Todo esto va a ser igual a 4 por 5 al cubo, que es igual a 125 por 4, eso es igual a 500, más 2 por 5, 10, más 1, 11. Entonces yo tendría acá n menos 1 por n al cuadrado más n más 1. Esto va a ser igual a 511. Ahora yo tengo que buscar en este caso dos números multiplicados que me salgan 511. ¿Qué números pueden hacer eso? Por ejemplo, 511 se puede representar por un 7 por 73. Entonces yo puedo decir aquí que uno de ellos va a ser 7 y uno de ellos va a ser 73. Entonces, observando aquí, el 7 va a ser el menor posible, que va a ser el n-1. Y este de acá va a ser 73. Veamos si cumple la deducción. Por ejemplo, n-1 igual a 7, n sería igual a 8. Veamos si reemplazamos acá y si todo eso sale 73, entonces ya sabemos el valor de n. Entonces yo tendría que n al cuadrado más n más 1, recuerda que todo eso tiene que ser 73. Sería 8 al cuadrado, recuerda que en vez de n vamos a poner 8, sería más 8 más 1, sería igual a 73. Sería 64 más 8 más 1, sería igual también a 73. Entonces sí cumple. Sí cumple. Entonces, si cumple, ya sé el valor de n. Entonces, el valor de n, ¿a qué va a ser igual? El valor de n va a ser igual a 8. Entonces, esa es la respuesta en la número 4. Ejercicio número 5. Me dicen, al responder una encuesta, un ganadero escribe en la ficha lo siguiente. Dice que el número de toros es igual a 24 y el número de vacas es igual a 32. Cuando me piden el total de cabezas, me dicen el total de animales, que dice que es 100.
Me preguntan en qué sistema de numeración ha utilizado el ganadero. O sea, entonces me dicen que estos dos valores no están en el sistema decimal. Está en otro sistema que no conocemos. Entonces yo voy a decir acá que el número de toros más el número de vacas me tiene que dar el total de las cabezas. O sea, el número de animales que tiene. Pero como no es en el sistema decimal, tenemos que buscar en qué sistema es. Entonces tendría que 24 está representado en una base n que no conozco. Más 32 también está representado en una base n que no conocemos. Total de cabezas es 100 representado en base n. Tenemos que hallar el valor de n. Entonces vamos a descomponer polinómicamente a todos. Sería 24 o 2 4 de base n sería 2 por n más 4. Más 3 por n más 2. Esto va a ser igual a 1 por n elevado al cuadrado. Como es 0, 0, la multiplicación de los siguientes números va a ser 0. Entonces yo tendría 2n más 3n, va a salir 5n más 4 más 2, 6. Igual a 1 por n al cuadrado, n al cuadrado. 5 paso al otro lado a restar, tendría que 6 igual a n al cuadrado menos 5. Factorizando n quedaría n por n menos 5. Todo esto va a ser igual a 2. Entonces, debo buscar dos números multiplicados que me salgan 6. Entonces, tú observas aquí que el valor de n va a ser un 6. Y acá va a ser igual a 1. 6 por 1, 6. Veamos si cumple. Si n vale 6, acá sería 6 menos 5, 1. Entonces, sí cumple. Deduciendo, yo puedo decir que el valor de n va a ser igual a 6. Entonces, ¿en qué base a contabilizar el ganadero? En la base o el sistema de base 6, que es cenario. Entonces, es la respuesta en el número 5. Ejercicio número 6 me dice, un ciclista que viaja en una carretera a velocidad constante. Acá tenemos al ciclista. Dice, parte en el kilómetro A0B. Entonces, este ciclista parte en el kilómetro A0B. Dice, y una hora después, o sea, ha viajado una hora después, acá va a ser una hora después está en el kilómetro AAB. Sería AAB. Ahora, me dicen, si la primera media hora llegó al kilómetro, o sea, acá pasó media hora. La mitad de una hora llegó al kilómetro AB0. AB0. Me piden calcular A más B. Entonces, como acá me hablan de distancias, tengo que tener presente algo. Que la distancia entre dos puntos viene a ser la diferencia de los puntos extremos. Entonces, la distancia va a ser igual al punto final menos punto inicial. Esto tenemos que tener presente para desarrollar esto. Por ejemplo, la distancia que va a haber todo el recorrido de la bicicleta va a ser el punto final menos el punto inicial. Entonces, vamos a aplicar eso. Entonces, me dicen que desde el partido de A0B hasta después de una hora que llegó a AAB, al numeral AAB. Si yo quiero saber esta distancia, simplemente voy a restar estos dos. Entonces, yo voy a decir que AAB menos A0B es la distancia total. Pero a mí me dicen que en la mitad de la hora, o sea, en la mitad de tiempo, ha recorrido o ha llegado hasta AB0. O sea, esta distancia es la mitad del total. Si este es el total, le saco la mitad, o sea, entre 2, me va a salir la distancia que hay entre la media hora. O sea, esta distancia. Y esta distancia simplemente va a ser el punto final, que es AB0, menos el punto inicial, que es A0. Una vez que ya tengo esa igualdad, vamos a desarrollar. Este 2 va a pasar al otro lado a multiplicar. Tendría acá que AB menos A0B va a ser igual a 2 veces, esto multiplica a cada uno de ellos, sería 2 veces AB0, todo esto entre paréntesis, menos 2 veces
También entre paréntesis A0B. Yo observo acá A0B y A0B son iguales. Entonces, este menos A0B lo mando al otro lado a sumar. Entonces yo tendría que AB va a ser igual a 2 veces AB0, entre paréntesis, sería menos 2 más 1, menos 1, menos A0B. Una vez que ya he hecho eso, vamos a hacer descomposición polinómica. Vamos a descomponer acá. Este A sería igual a 100 por A, más el A sería el siguiente, sería 10 veces A, más B. Todo esto va a ser igual acá 2 veces la descomposición polinómica de eso, entre paréntesis, sería A multiplicado por 100, B multiplicado por 10, o sea 10 veces B. Como esto es 0 ya no se le considera. Acá sería menos, igual acá descomposición polinómica, sería 100 por A, 0 también no lo considero y quedaría simplemente más B. En este caso esto lo voy a poner entre paréntesis porque hay un menos adelante. Entonces, sacando los paréntesis tendría que 100 por A más 10A más B es igual a 2 por 100, 200 por A más 2 por 10, 20B. Menos 100A menos por más B, menos B. Entonces, vamos a desarrollar esto. ¿Qué observamos aquí? 200A. Veamos aquí. 200A menos 100A es 100A. Como acá hay 100A y acá también hay 100A, se va a eliminar. O vamos a hacerlo de frente. Tendría acá 100A más 10A más B, esto es igual a 100A menos 100A, perdón, 200A menos 100A, simplemente me queda 100A, más 20B menos B. Este 100A con este 100A se elimina. Acá me quedaría 10A. Este B va a pasar al otro lado y tendría 20B menos B menos este B, va a quedar 18B. Entonces, simplificando, me quedaría mitad 5A, mitad 9B. Entonces, ¿yo qué puedo decir aquí? Que el valor de A va a ser igual a 9 y el valor de B va a ser igual a 5. Entonces, yo digo aquí que A es igual a 9, que B es igual a 5. A nosotros nos piden A más B. Pero A vale 9 más B que vale 5. 9 más 5 es igual a 14. Entonces ya tengo la respuesta en el número 6.